Entonces vámonos al último invitado, Wolfgang Amadeus Mozart. Tormenta Cósmica. Tormenta Cósmica. KIN 39. Portal de activación galáctica. Que tenemos un portal de activación galáctica. Tiene como, bueno, nació un 27 de enero de 1756, como decíamos, Tormenta Cósmica. Trasciende un 5 de diciembre del 1791. Vive solo 35 años. Trasciende como enlazador solar blanco, KIN 126 de la onda encantada del espejo. Y la suma de sus dos kines de trascendencia y nacimiento es serpiente solar roja, KIN 165 de la onda encantada de la Tierra. Tiene como Cicrono el KIN 134, mago octoexistente blanco de la onda encantada del mono, el KIN de Bob Marley. Claro. Entonces también hay una relación ahí en cuanto a la música y en cuanto a la trascendencia. Su arquetipo galáctico es el cambiador de mundos. Y yo creo que aquí Mozart tiene mucho que decir sobre este tema. ¿Por qué no vamos con la afirmación galáctica, o sea, la afirmación diaria y la, ¿cómo se llama ahí? El oráculo de la quinta fuerza. Mozart entonces es tormenta cósmica azul. Exacto. ¿Cierto? Empezamos con la mano magnética, la onda encantada de la mano, y termina en la tormenta cósmica azul, ¿cierto? Trasciende. Sí. La afirmación galáctica es perduro con el fin de catalizar, trascendiendo la energía. Sello la matriz de la autogeneración con el tono cósmico de la presencia. Soy guiado por el poder de la abundancia. Y yo soy un portal de activación galáctica. Y es un portal de activación galáctica. El oráculo de la tormenta cósmica azul es como análogo el KIN 260, que es el sol cósmico. Mi guía. Tu guía, de hecho. El guía de la tormenta cósmica es la noche cósmica. Mi análogo. Tu análogo, el 143. La tormenta cósmica tiene harta relación con el guerrero cósmico. Así es. Como antípoda es el KIN 169, luna cósmica. Y como oculto tiene el viento magnético, el 222. 222, sí. Sí, Mozart. ¿Qué personaje Mozart? No, qué personaje. Un personaje que todo el mundo seguramente conoce. Hasta los niños de hoy en día usan Mozart para niños, ¿no? Sin duda. Yo tengo una historia, la voy a contar después, pero tengo una historia divertida. A mí la música clásica siempre me ha gustado. Me gustó desde chico. Me gusta porque es la única música con la que puedo leer. ¿Cachai? Me gusta para leer cuando me meto como en épocas de... Y quiero como abstraerme. Y Vivaldi, Beethoven, no sé, Mozart, fueron partes de mi playlist durante mucho tiempo. Y la verdad, nunca me había metido en la vida de Mozart. Entonces, fue como una buena experiencia, fue como motivante. Es más, cuando estaba estudiando y leyendo los Wikipedia y haciendo mis planillas, que estas que son las que estoy leyendo, lo hice escuchando Mozart. Yo también, obvio. Absolutamente puse Mozart cuando... Si tenemos un músico del que vaya a hablar, escúchalo. Absolutamente. Entonces, me impresionó porque, primero, su corta edad. Segundo, la trascendencia que tiene. O sea, trascender significa que te recuerden más allá de tu vida. Y estamos hablando de un cósmico, trascendencia. Los dos somos cósmicos. ¿3 siglos ya? Claro, y somos los dos cósmicos aparte. Entonces sabemos muy bien lo que es la trascendencia. Entonces cuando tú cachai un artista que trasciende, que es cósmico, decís, wow. Yo por lo menos decía, wow, ¿qué es lo que él hizo para trascender? ¿Cachai? Claro, los músicos, yo no soy ningún genio ni nada, pero este personaje nace en condiciones. No sé si es que de repente hay una... Siempre yo cuando sigo el tema de la crítica al capitalismo, cuando te dicen, por ejemplo, que cualquier persona puede ser cualquier cosa que es verdad, pero yo digo, sí, está bien, pero hay ventajas estructurales que uno no considera, ¿cachai? Y Wolfgang Amadeus Mozart tiene una ventaja estructural, ¿cachai? Que no lo hace genio, pero fomenta su genialidad, que es que nace de un papá músico que trabajaba para la monarquía. Claro. O sea, tú nace con un piano en la casa, nace con un violín en la casa, ¿cachai? O sea, eso es muy importante. El papá, tengo el KIN del papá, ¿lo tenés tú? Acá, sí. Serpiente resonante. Sí, Leopold. Compositor también y maestro de capilla ahí de... Exactamente. De toda la aristocracia. Tocaba para los príncipes. En esa época la música era un lujo. O sea, no había radio, ¿cachai? Claro. Se tocaba en cortes, que son como estos grandes auditorios en donde está la aristocracia, la nobleza metido, y al final la música es como un gusto, es como por hoy día decir, no sé,
tener un yate, Claro. ¿cachai? Es algo que es como solo para pocas personas. Y este es el mundo en donde se desenvuelven, ¿cachai? El papá tocaba en la corte, tiene una hermana mayor, creo que tienen 9 hijos, Sí. de los cuales solo sobrevive él y la hermana, en Sí. una época en donde, imagínate, po, después él tiene 6 hijos, donde también solo Y también sobreviviendo. solo sobreviviendo, sí. La hermana es mayor que él, el papá le hace clases de piano, Ujú. ella sale bien porque en el fondo te tenía instrucción desde chica, pero el Mozart como que empieza a mostrar interés desde muy pequeño. Sí, Se dice que desde los 5 años ya tiene sus primeras composiciones. claro. Y el papá no lo puede creer. Para él, creyente, piensa que él, como tú decías, era músico de capilla, por lo tanto muy relacionado con la iglesia católica. Y esto es como casi un regalo de Dios. Tengo un niño genio. Claro. Deja todo lo que está haciendo para poder pulir a este personaje. Mm. Escribe, toca violín, toca el piano, toca el clarinete, o sea, es un tipo y que Súper dotado. súper dotado, y que yo creo que era uno de los de los de las pocas personas que tienen oído absoluto. Mm. Yo conozco, creo que lo comenté en otro podcast, pero lo repito ahora, el oído absoluto, yo conocí esa característica, como este don, Mm. que lo tenía Elton John. En la película de Elton John de su vida muestran lo que es el oído absoluto. Mm. Charly García también lo tenía y hay varias personas que lo tienen, Mm. que en el fondo es cuando tú escuchas algo, tú ya sabes cómo replicarlo. Claro. Y en la película de Elton John está ejemplificado por cuando va a la prueba a la escuela, al conservatorio, no me acuerdo cuál, pero un conservatorio, entra y hay una profesora tocando una canción, da lo mismo, po, no sé, tocando cualquier canción de música clásica, Ujú. y se sienta Elton John y le dicen, tócame algo. Y toca la canción que estaba tocando ella, así como que, y la para justo donde ella paró. Entonces le dice, oye, ¿por qué no seguiste? Porque no sé cómo sigue. Si la acabas de tocar, toqué lo que tú tocaste. Y la otra dice, Mira. este tiene oído absoluto. ¿Cachai? Cachó la canción solo con escucharla la primera vez. Bueno, Entonces, Mozart hacía eso. Mozart empezó a viajar con su padre, esta serpiente resonante, y lo que hace que con este maestro, fue de hecho la persona básicamente que lo pulió como músico, exacto. entre los dos hacen la semilla resonante. Claro. O sea, canalizar el florecer, Claro. el latinar y la conciencia para el orden, porque es de la onda encantada del espejo. Claro. Y fue absorbiendo a diferentes músicos con este oído y era fácilmente para él, para él era muy fácil reproducir, ¿cierto? Todo lo que escuchaba. Entonces, esto tiene ahí mucho de Tormenta, que aceleró todo ese proceso de formación y por eso, como dijiste, pudo llegar a componer desde tan pequeño. O sea, era un músico, pero desde esta primera etapa. Fíjate que tiene inscrito aquí 626 composiciones en un periodo de tiempo corto, ¿cachai? Corto, sí. Y que, bueno, un poco de su vida. Po. Él a los 5 años hace sus primeras composiciones, empieza a tocar para la aristocracia. Ya a los 14 años el papá lo saca, hace sus primeros tours, Mm. como desde el punto de vista de lo diferente, que también es la tormenta, ¿cachai? Un niño genio, ¿cachai? Claro. Nadie a esa época eran puros adultos que tocaban con una formación y ya podía copiar, podía escribir. Entonces llenaba todas las cortes, fue a las cortes más importantes de la época, que está la corte de Múnich, la de Mannheim, que era la más importante, fue a París, Londres, Versalles, Holanda, Países Bajos, Italia, Mm. para tocar para la nobleza. Y que hoy día, yo sé que Europa es chico en comparación con Chile, por ejemplo. Si tú ponís Chile en Europa, vais desde Portugal hasta Rusia, weón, ¿cachai? Claro. O sea, no es tan grande, pero lo que sí es que en esa época no habían autos, no habían aviones, no habían trenes. Tú viajabas en caballo. Y con instrumento. Y con instrumento y con carroza. Y, y una de las cosas que mencionaba mucho en la biografía eran los duros de los viajes. Sí. Los duros de los viajes. Incluso las enfermedades durante los viajes, ¿cachai? Cómo ellos estaban. Era como súper complicado. Pero bueno, se desarrolló Mozart componiendo. ¿Cómo trabajaban en esa época? De repente ganaban plata por ¿cómo se llama? Por tocar. Ujú.
tenían sueldos por participar de los que son las cortes, pero ellos ganaban plata por las solicitudes. Por ejemplo, se iba a casar la reina de no sé quién. Entonces, mandaban a hacer una canción para eso. Ya. ¿Cachai? Y ahí ganaba. Entonces ellos recibían no me acuerdo cómo se llama, solines parece, solines, Ujú. la plata en ese minuto, en donde les pagaban tantos por esto, y al año te dábamos tanta plata por hacer estas Por composiciones. componer y por interpretar, ¿no? Claro, Como... pero principalmente la plata grande era por las composiciones. Mm, Ellos recibían composiciones mm. y este era un tipo que componía mucho, entonces componía mucho y tocaba mucho, pero en el fondo las tocatas tampoco eran algo como muy masivo. No es como, por ejemplo, que hoy día viene cualquier ¿cómo se llama? Artista y hace San Pablo, Buenos Aires, Santiago, Claro, una Lima gira. en una semana. Mm, No, pues aquí tú viajáis una semana, tocáis y después tenéis que viajar 2 meses, tocáis. Entonces no es como juntar conciertos, juntar conciertos, juntar conciertos, sino que vais. Ahora, las mm, composiciones, tú cuando las haces, entregas partituras y las partituras te las quedas como dueño. Entonces tú podés tener en tu casa a un músico que te la toque. mm. En el fondo la magia no está en tocar, la magia está en componer. Claro, ¿Cachai? La gracia que tenía Mozart era que podía tocar a muy temprana edad con mucha técnica. claro. Y ese era como el brillo que tenía. Pero tenía un carácter muy fuerte, que es característico de las tormentas. Entonces, peleaba con sus jefes, que en el fondo era la iglesia católica, peleaba con su papá, independiente que eran súper amigos y súper unidos, peleaban porque él quería Exacto. ser más que su papá y se Mm, sentía que como que merecía mm. una vida mejor por este don que tenía. Po. De hecho, su año de consolidación y de revolución también, o sea, cuando como que logra su autonomía, es súper cercano a su año 26, cuando está transitando su luna cósmica, o sea, su antípoda perfecto. Que ahí es donde ella está en Viena, es el año donde se casa y es el año donde, digamos, manda A la a cresta. la cresta o a freír mono, frases chilenas, pero básicamente ya se desapega ¿cómo se llama esto? De tocar para alguien y comienza a crear por su cuenta, ¿cierto? Claro, y la última etapa de su vida tiene la mayor cantidad de composiciones. Exacto, sí. Él durante su juventud se dedica a viajar y a componer y a tocar, pero no tiene un boom muy... Incluso sus obras más famosas son de la última lista del catálogo. Hay unas que están entre medio, pero Mm, las más famosas siempre están al final. mm, Y tiene también una vida económica muy, muy compleja. mm, Es rico, es pobre, claro. se hace pasar por rico, pide préstamos, tiene cambios de casas constantes, una vida muy tormenta. ¿Cuál es el poder de la tormenta? La autogeneración, Claro, ¿ya? De la energía. Entonces, la vida de Mozart es, claro, es de catalizar, de claro, acelerar procesos, utilizar la energía que tenía, pero después necesitaba pasar por un proceso de autorregeneración. exacto. Y para después de nuevo volver a catalizar todo lo que estaba sintiendo. La guía de la tormenta cósmica de Mozart es Sí, por la la noche abundancia cósmica, la abundancia, de la onda la encantada del mono. intuición, trabajar el plano de los sueños, que seguramente como buen genio creaba tal vez en las noches, o lo que le llegaba a través del sueño era capaz de, De de poder escribirlo. plasmarlo en su música. Incluso hay una historia que el Requiem, que es la última composición, que no la terminó, la tuvieron que terminar otros, Ujú. ¿cachai? En donde le pidió un noble que escribiera el Requiem para su señora, y cuando la estaba escribiendo él decía, parece que estoy escribiendo mi propio Requiem, decía, porque en el fondo era, Intuía. ¿cachai? No, y estaba enfermo y tenía todo un tema, pero Mm, eh, lo que quería decir era que lo que también a mí me impresionó de Mozart es que esta tormenta, volviendo a lo que tú estabas diciendo, ¿cachai? El tema de la autogeneración, de la energía, ¿cachai? Llega un minuto en donde está pasando un mal momento económico mm, y él estaba acostumbrado a ganar, había una guerra, mm, ¿cachai? Empezó la guerra, entonces había poca plata desde la nobleza para pagar estas cosas, porque las prioridades son la guerra, ¿cachai? claro. Entonces no tenía mucho trabajo. Los teatros, que eran los que ellos podían arrendar, también podían arrendar un teatro y tocar para otras personas,
estaban copados, no tenían de hacer, y se le ocurre una idea que yo creo que fue revolucionaria, y creo que se le aplica poco, porque fue el primero que sacó la música popular, que era la música clásica de ese minuto, que se tocaba exclusivamente en teatros, cortes y en lugares como para la nobleza, y empieza a arrendar restaurantes, departamentos, y empieza a hacer sesiones privadas como para el resto de la gente, y eso le trae un segundo aire. Hace mucha plata con eso, porque en el fondo le permitía hacer, como era para pocas personas, cobraba caro, pero podía repetir varias noches. Entonces armaba como este mundo bohemio. Lo primero que nosotros podemos ver del bohemio, en donde ya no es una cuestión... Popularizó, de cierta forma. Hizo que la música clásica fuese popular. En el fondo, es el primer artista pop. ¿Cachai? Desde el punto de vista técnico, lo es. Y eso a mí me reventó la cabeza, porque en el fondo... O pop o rockstar. Claro, o sea, para mí, el primer rockstar. Porque en el fondo tiene la actitud del rockstar. El hecho de decir, ándate a la cresta tú, yo hago lo que quiero, si soy pobre, me hago rico de esta otra manera, pero aparte soy compositor, ¿cachai? Y aparte tengo una familia, y aparte tengo esta relación con la nobleza, pero en el fondo tengo ese espíritu como de confrontación, ¿cachai? Y de estar. Pero más importante lo que te digo es eso, es sacar algo que era exclusivo para un estrato social y llevarlo abajo. Ahora, después le va mal, porque la plata tampoco eso había problema, queda pobre de nuevo y de ahí se casa. Después de ese tiempo se casa, ¿cachai? Y ahí parte como su época en donde se va a Viena, si no me equivoco, que es donde él muere. Y tiene un contrato, o sea, encuentra un trabajo en donde le dan mucha plata, empiezan a ver obras, empieza ya a dedicarse, empieza a ir mejor, pero tenía el problema del bolsillo roto, como le decimos acá en Chile. Da lo mismo cuánto entre, el tema es cuánto sale. Entonces, muchos préstamos, incluso se habla de que cuando muere, entre los nobles que le prestaban plata, no podían creer que debía tanta plata, porque el tipo nunca demostró pobreza. Si se tenía que cambiar de casa se cambiaba a una casa más chica. Y no solo él, porque él se casa con una niña que se llama Constance Weber, que viene también de una familia aristócrata, que era muy gastadora también. Mano planetaria. Era muy gastadora, ¿cachai? Y entre los dos que hacían, enlazador planetario. Enlazador planetario, chuta, ¿cachai? Entonces, era como que en el fondo da lo mismo que estamos pensando que Mozart. Yo traté de calcular, porque en un momento dije, cuando estaba bien, decía, este ganaba solines, creo que se llamaba la plata, por aquí lo tengo anotado. ¿Cuánto le pagan? Pero hice ¿cómo se llama? Dije, ya, si un solín en esa época vale tanto, y me hice la fórmula para llevarlo a plata actual, ¿cachai? Y en el fondo el tipo ganaba en plata de hoy día casi $300,000 anuales. Que o sea, ganaba, mucho más de lo que un promedio en Estados Unidos, creo que están como los $50,000, $60,000 al año. Acá, estamos hablando, o sea, era un tipo rico, ¿cachai? El tema es que cuando tú tienes una vida de gasto, ¿qué tan rico? Y el ejemplo claro es los rockstar. Bueno, él tocaba con instrumentos que también eran caros, transportarlo, necesitáis especialistas para transportarlo, así que... Sin duda, pero a lo que voy es que en el fondo, con lo que hablaba antes, de que este tipo generaba harta plata, ¿cachai? Ganaba bien, gastaba un montón, pero en el fondo no era el tema económico, lo veo por el tema de la abundancia de su guía, ¿cachai? En donde la abundancia no es... La gente, como siempre, tiene un mal concepto. La abundancia la relaciona con la plata. ¿Sí? Pero para mí la abundancia tiene un tipo de relación con la plata. La abundancia tiene que ver con que no tengas carencia. Exacto. ¿Cachai? Entonces, el tipo hacía su pega y vivía su vida estando arriba o estando abajo. Y eso es muy de Tormenta. Confiaba en el que iba a salir adelante con cualquier tema, ¿cachai? Entonces, eso es como para mí... súper importante. Y después ya entra a corta edad, lo conversábamos antes, que ¿por qué se enferma tanto la gente cuando en esta época del 1700, también en el 1800 tenemos 35 años tenía cuando falleció. En el próximo capítulo hablamos de Blavatsky, que también, ¿cachai? Tiene una enfermedad como estomacal, ¿cachai? Cuéntanos, ¿cuál fue tu reflexión que me contaste? Sí, bueno,
estudiando un poco su biografía y las enfermedades que tuvo, como tenía que moverse tanto, significaba que tenía que alimentarse fuera de su casa. Claro. Y bueno, hoy en día tenemos la capacidad de fiscalizar muy bien el trato del Claro. alimento. En esa época, digamos que si te invitaban a almorzar, tenías que confiar en el chef, tenías que confiar en lo que te estaban dando. Y no desde una mala intención, ¿no? Sino, pero a veces tal vez era muy difícil conseguir comida, tal vez algo que estuviera fresco. Así que lo más probable es que el alimento, digamos, no era con un nivel de sanidad como el de ahora. Y tal vez por eso morían antes. Es algo que buscando en esa biografía, como que Claro. dije, a ver, mira, lo que le pasó a su mamá, le Sí, pasó po. a él. Y, y murieron jóvenes con problemas de infección estomacal, vesícula inflamada, que seguramente O sea, comieron una mala comida y, había una teoría que era que estaba envenenado y quizás no estaba envenenado, quizás fue una comida que estaba en mala condición que lo envenenó, ¿cachai? y Quizás, quizás eso pasaba en esa época. claro, Mm, incluso trataron de buscar dónde estaba enterrado para ver de qué murió y todo el tema, ujú. como para estudiarlo, pero es bueno el análisis porque en el fondo muestra un poco de la realidad, Sí, ¿cachai? Estamos hablando de personajes del 1700, ¿cachai? exacto. Entonces, es como, hay que como meterse en el mundo y cómo se va formando, ¿cachai? ¿Por qué está el tema de la Mm. trazabilidad de los alimentos hoy en día, ¿cachai? ¿Por qué la gente vive más, etcétera, etcétera? Y hay algo interesante de la sincronía de su muerte. ¿Ya? Él muere en un enlazador, un enlazador solar, Enlazador solar, sí. ¿cierto? Muere en el día enlazador de mundo solar, pero transitando el mago solar. Perfecto. Y el mago solar es de la onda encantada del enlazador de mundo. Así que Ya, tiene, él tiene como doble. muere en un día enlazador y muere transitando como mago, pero con propósito de enlazador. Así que la muerte está bien presente en su año de su muerte. Y bueno, en 35 años supo catalizar y manifestar Todo. toda su arte que hasta el día de hoy, como decía, se escucha hasta en los niños, ¿no? Tú tenías ahí una anécdota con Mozart con los niños, no sé si te acordáis. ¿Cuál? Me olvidé. Tengo, Cuando, tengo cuando, dos habl- anécdotas, no sé si cuando hablamos de que Mozart para niños se escucha, Ah, digamos, claro. imagínate, o sea, siglo XVIII y ahora se lo mostramos a los niños para calmar su mente o para estimular su mente con música clásica. Pero por supuesto, pues la música clásica estimula. El Mm, tema de la lectura que también habla, a mí me da risa porque mi grupo favorito de todos los tiempos, o sea, el personaje que yo más me gusta del mundo como hollywoodense, ¿cachai? Así como ujú. decir, es Jack Black. No sé si conocía a Jack Sí, Black. claro. Que tiene, bueno, varias películas conocidas, es actor pero además tiene un grupo de música que se llama Tenacious D, que para mí es el mejor grupo del mundo. Incluso ellos se autodenominan el mejor grupo del Ah, mundo. ya, Es como mira. divertido, es como música divertida, ¿cachai? Eso es Mm, lo que me gusta de eso. ujú. Y yo lo encuentro genial porque haber logrado ser genio en ¿cómo se llama? En el Hollywood y también en la música es difícil. No todos pasa, hay pocos artistas que hacen esto, pero para mí, y él es tierra eléctrica, ¿cómo se llama? El Jack Black. Pero lo que me impresiona es que, ¿por qué se hicieron famosos? ¿Cachai? ¿De dónde viene la fama mundial o la canción más conocida de Tenacious D? Que viene de la película de Tenacious D. Hizo una película que se Ujú. llama The Peak of Destiny, como el pique es como la opción para tocar guitarra, no me acuerdo cómo se llama, Ya, la uñeta. la uñeta del destino, en donde parte y conoce a su como contraparte que es Kyle Gass, que es este otro personaje que es el que toca la guitarra, y se hacen amigos y tocan una canción de Mozart, po, con el Ah, y ya. canta como la canción de Mozart, Ya. ¿cachai? Como una de las más conocidas. Y que todo el mundo cuando yo digo, oye, me gusta Tenacious D, me dicen, ah, el que cantan esa canción, que piensan que es de Tenacious D. O sea, Ah, mira. imagínate cómo transformó que la canta con la boca, ¿cachai? O sea, no la canta guitarra y boca, ¿cachai? Que es Mira, divertido. Te la muestro cuando terminemos porque es divertido. mira. Y
Por eso como que me recuerda a Tenacious D. A mí lo voy a decir mucho durante todos los podcasts porque para mí Tenacious D es lo más grande. Es más, cuando llegue la onda encantada de la estrella, creo que no, era la ¿Del águila? la del águila. Cuando toca, ¿cómo se llama? Jack Black. Ahí me van a tener que aguantar. Bien. Por Un músico. personaje bien interesante, así que hay que Pero bueno, ahora, investigarlo. para cerrar porque ya Con estamos Mozart. con Mozart estamos como en el tiempo, dos sincronías. ¿Ya? En esa época, los músicos clásicos inscribían sus canciones en unos catálogos. El catálogo K era el de Mozart. Y tiene dos canciones que si tú te metías a Spotify o YouTube o Apple Music son las dos más con más plays, ¿cachai? Una que es el Piano Sonata 16 en C mayor y la otra es la Serenata 13 en G mayor, que es esta que te estoy diciendo. La Serenata 13 que la pueden escuchar, es fácil. Ponéis Mozart en Spotify, son las dos primeras canciones que hay para saber de cuál estamos hablando. No las pongo por temas de derecho de autor porque si no nos bajan el podcast. Pero la más famosa fue inscrita un 26 de junio de 1788 con el número 545. Es la canción número 545 de 626 que hizo. O sea, de las últimas, por así decirlo. Y que esa fecha de inscripción es 1569, luna cósmica roja. Ah, mira, o sea, su antípodo perfecto. ¿Cachai? O sea, podemos decir que la canción más famosa de Mozart calza con el kin con su antípoda. Y la segunda, que es la que cantaba esta relación con Jack Black, que es la Serenata 13 en sol mayor, es 1509, luna entonada roja. ¿Cachai? Entonces, ahí nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Es una analogía. Decir que el orden sincrónico, a través de hacer consciente lo que está inconsciente, a través de las fechas de nacimiento y haciendo la cronomancia, que es de lo que se trata este podcast sin duda, encontramos que las obras más reconocidas de este artista están relacionadas con la luna. Y no solo eso, sino que si tú pescas la inscripción del catálogo, en el primer caso el catálogo 545 y en el segundo caso el 525, y haces una fórmula que se llama el kin equivalente, que es reducir un número mayor a 260 a un número dentro de 260 para poder calcular la equivalencia del kin de ese número, encontramos que el 545 es serpiente cristal y el 525 es serpiente entonada. Y serpiente es la suma de su nacimiento y de su muerte. Claro. Ah, mira. ¿Cachai? Entonces ahí tenemos dos casos de arte, porque en el fondo estamos hablando de artistas. Claro. Mozart es un músico y los músicos se evalúan por su música y generalmente son recordados por su canción más famosa. El caso de Michael Jackson, Thriller. Claro. No hay canción más famosa que eso, que lo vamos a calcular en su momento cuando fue publicada y ver qué quién tenía, ¿cachai? Claro. No lo sé ahora, pero lo voy a saber. Sí. Y también podemos hacer esta analogía y en el fondo encontramos, o a mí como que estas dos como análisis o cronomancia me dijeron, wow, este sí que fue un artista completo, ¿cachai? En el sentido de que no solo fue un genio, como lo hablamos del principio, y partió viajando por el mundo, un trotamundo, que también, acuérdate que su Tucícrono es mago. Es mago. ¿Cachai? Genera la receptividad, tiene como culto el viento magnético, el comunicar, ¿cachai? Tiene el sol, la iluminación, tiene la noche, la abundancia, tiene la luna, el fluir, el salir de este tema, que en el fondo en sus dos obras más como reconocía a nivel de Spotify, porque alguien me puede decir, no, la más conocida esta, porque tiene esta característica, claro. Pero esas son las dos que estaban ahí. Tienen esta sincronía global, digo, wow, acá hay como un cierre. Un cierre en todo el tema. Muy cósmico. Muy cósmico. Bueno, es que debe ser lo cósmico. Uno también atrae lo que es, ¿cachai? Sí, entonces, el tono cósmico es así. El tono cósmico es así.